Gracias. El tema que vamos a hablar hoy es realmente complejo porque es muy amplio, hay muchas moléculas. Voy a tener que dar muchísimos ejemplos porque, claro, hay que hablar de lo que va a ser la versatilidad funcional. Vamos a describir distintas funciones que van a desempeñar los ácidos ribonucleicos, bueno, o el RNA, como le vamos a denominar ya a partir de ahora. Para no hacerlo demasiado pesado, vamos también alguna función a ilustrarla con lo que serían unas pequeñas animaciones, sobre todo para quien no esté relacionado o acostumbrado a oír los procesos de biosíntesis de proteínas, de eliminación de intrones, etcétera, que no son procesos que normalmente llegan a la gente. Pero a mí me gustaría que al acabar la conferencia, por lo menos la gente pudiese decir: hay que ver qué cantidad de funciones desempeñan los RNAs, la versatilidad que hay. Voy a empezar con una introducción un poco histórica y además luego, para presentar las funciones, en muchos casos voy a hacer referencia a premios Nobel. Es decir, también van a ir apareciendo muchos premios Nobel y vamos a ver que todas estas funciones pues, han sido galardonados con esos premios, cosa que ya pone de manifiesto la importancia que ha tenido a lo largo de muchos años el descubrimiento de estas nuevas funciones que se fueron asignando a los distintos RNAs. Si nosotros empezamos por ver cuándo se descubrieron, no el ácido ribonucleico, sino los ácidos nucleicos, bueno, tenemos que ir a 1868, cuando Menstedt descubre los ácidos nucleicos y les llama nucleína. Nucleína porque simplemente su procedencia era del núcleo. Luego ya pasamos a 1910, a un premio Nobel en Fisiología y Medicina, y en el epígrafe de la concesión del premio Nobel indican: en reconocimiento a las contribuciones sobre el conocimiento de la química celular a través de su trabajo en proteínas, incluyendo las sustancias nucleicas. Es decir, aquí ya se empieza también a hablar de ácidos nucleicos, ya estamos en 1910. Y además, bueno, pues es tal vez ilustrativo lo que es el discurso. Su discurso del premio Nobel lo tituló La composición química del núcleo celular, es decir, donde se van a encontrar esos ácidos nucleicos. En alrededor de 1939 es la fecha que se da para asignar a los ácidos nucleicos la función que durante muchos años se pensó que era la que desarrollaban y luego ya se han ido adicionando nuevas funciones. Se apunta el papel del RNA en el proceso de síntesis de proteínas y veremos que principalmente van a ser los tres tipos de RNAs, los que más se conocen, pero se conocen mucho, pero aún en el 2009 se concedió un premio Nobel por uno de ellos, por el reconocimiento no de un ácido ribonucleico, sino de los ribosomas. Podemos pasar ya a 1957, donde en este caso es el premio Nobel de Química, que recae sobre Alexander Todd por su trabajo en nucleótidos y enzimas nucleotídicas. Es decir, ya nucleótidos que van a ser los componentes de los RNAs. Su discurso también, bueno, pues hace referencia a las moléculas que íbamos a estar, porque dice síntesis en el estudio de nucleótidos, y es lo que vamos a ver nosotros, los nucleótidos. En 1958 se empieza a hablar ya de una molécula en concreto, ya se había hablado del RNA mensajero, del RNA ribosomal, y se empieza a hablar del tRNA o el RNA de transferencia, que va a ser la molécula traductora, quien lee la información en el RNA mensajero y sintetiza y aporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y por ejemplo, aquí podríamos pasar ya a 1965, donde se describe la secuencia de los nucleótidos, en concreto de un RNA de transferencia. Bueno, por ejemplo, esta secuencia le sirvió para recibir el premio Nobel en 1968 junto a dos investigadores más, por la interpretación del código genético y su función en la síntesis de proteínas, para que veamos la importancia en estas fechas. He dejado aquí en medio el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1959, porque, bueno, por lo menos es una persona cercana a nosotros quien lo recibe, que es Severo Ochoa. Severo Ochoa recibe el Premio Nobel junto con Arthur Comber, que fue alumno de Severo Ochoa. En ciertos momentos estuvo trabajando con él y lo reciben por los descubrimientos sobre los mecanismos de la síntesis biológica de ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. Es decir, aquí ya se separaban los dos tipos de ácidos ribonucleicos, el DNA, los dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA.
De toda la investigación que hace Severo Ochoa, vamos a destacar algo en relación con los ácidos nucleicos. Él describe una molécula, una enzima de naturaleza proteica, conocida como la polinucleotido fosforilasa, y esta fue clave en lo que luego fue el descubrimiento o la elucidación del código genético, porque este sistema enzimático es una enzima que es capaz de catalizar la síntesis de RNA in vitro, es decir, va a sintetizar una molécula de RNA, pero in vitro, fue la primera enzima, aunque luego se ha demostrado que esta no es la que participa en los procesos de síntesis, más bien está implicada en la degradación, pero en ese momento sirvió mucho para la elucidación del código genético. Bueno, si nosotros comparamos los dos ácidos nucleicos, vamos a comparar, aquí tenemos el DNA, es una doble cadena nucleotídica con unas bases nitrogenadas que están apiladas hacia el interior y, sin embargo, el RNA es una monocadena, es una única cadena. También la composición es la misma, luego veremos en más detalle la estructura, pero entre las dos moléculas podemos resaltar dos diferencias químicas que luego pues van a ser también importantes. En el DNA, el desoxirribonucleico, tienen desoxirribosa, es decir, el azúcar va a ser la desoxirribosa, mientras que en el RNA el azúcar que lo compone es la ribosa, ácido ribonucleico. Luego también hay una diferencia en cuanto a lo que son las bases nitrogenadas. Una base nitrogenada de timina es la que nos encontramos en el DNA, acompañada de adenina, guanina o citosina, van a ser las 4, mientras que en la molécula del DNA, además de guanina, citosina y adenina, en vez de la timina vamos a tener el uracilo. Esto ya marca una diferencia entre lo que serán las dos moléculas distintas. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que sería esta cadena, una monocadena nucleotídica, es un polinucleotido no ramificado, no va a haber ramificación, de secuencia que podemos considerar monótona, con la repetición de esos nucleotidos AGCU, esa repetición pues va a ser monótona, pero sin embargo, al igual que en el DNA, en las variaciones en la secuencia de esos 4 nucleotidos es donde reside toda nuestra información genética, pues el RNA así la va a transmitir. Aquí tenemos la estructura, la ribosa, lo que sería aquí una base nitrogenada, en concreto la guanina, y luego los nucleotidos están unidos por un enlace que es enlace fosfodiéster. Entonces la cadena polipeptídica iría creciendo en esa dirección. Si nosotros nos adentramos en lo que son los años 60, 1960, en ese momento ya se hablaba del mundo del RNA, porque se consideraba en ese momento que era muy importante los conocimientos que había sobre lo que se conoce como el flujo de la información genética, que durante mucho tiempo ha sido el dogma central de la bioquímica y biología molecular. Aquí tenemos solamente una parte. Entonces, en este caso, a partir de un gen, a partir del RNA, no hay directamente la expresión de una unidad estructural, que va a ser la proteína, sino que vamos a pasar por una molécula intermedia, que es el sustrato informativo. Un sustrato informativo es quien recoge la información del DNA y luego, de secuencia de nucleótidos, va a pasar a secuencia de aminoácidos. Este sustrato informativo es el RNA mensajero, pero también, en este mismo proceso, que se conoce como la transcripción, van a participar luego se van a sintetizar 2 RNAs, el de transferencia y el ribosomal, y estos 3, mensajero, de transferencia y ribosomal, son los que participan en la traducción o en el proceso de biosíntesis de proteínas. Bueno, esto es simplemente lo que sería un gen, una proteína, un gen, un RNA mensajero, una proteína. Sin embargo, cuando más adelante se empezó a trabajar con virus, hay virus que tienen como material genético RNA y pues empezaron a plantear los investigadores cómo ese RNA podía integrarse en el material genético y podía ese RNA, siendo ese el material genético viral, cómo podrían luego obtenerse virus. Si primero tenía que pasar en la célula donde infecta ese virus, pues tendría que pasar ese RNA a DNA. Entonces se describió otro proceso que es el inverso a la transcripción. A partir de RNA se va a obtener DNA.
para, en concreto, estos virus. Este es el proceso de transcripción inversa. Y luego, además, ese RNA viral tiene que multiplicarse, pues además del proceso de replicación genética, de replicación del DNA, vamos a tener también el proceso de replicación del RNA. Es decir, que este esquema es muy sencillo, pero se deben completar con otros esquemas. En esta época, ya digo, el RNA era intermediario en la expresión génica, es el RNA mensajero. El RNA constituye también los ribosomas, el RNA ribosomal, y el RNA va a ser el intérprete del código genético. Este es el RNA de transferencia. ¿Cómo es un RNA? Bueno, pues hemos dicho que es un polinucleótido lineal. Sin embargo, bueno, pues un calificativo es que el RNA es un contorsionista molecular. ¿Por qué? Porque no es una molécula lineal, sino que el RNA se va a plegar, se va a doblar, y en esa contorsión lo que se van a producir son interacciones entre las bases nitrogenadas que más o menos mimetizan lo que sería, en algunos aspectos, un apareamiento que hemos descrito para el DNA. Y aquí tendríamos este apareamiento, y hay zonas no apareadas y otras zonas apareadas. Pero esto que da posibilidades de distintas estructuras. A pesar de que tengamos esa secuencia tan monótona, bueno, pues esto puede cambiar bastante. Y esta propiedad va a ser muy importante. Los RNA ribosomales van a adquirir lo que se conoce como estructura secundaria, es decir, el plegamiento, las interacciones que se van a producir. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y vemos que esas interacciones son variadas. Además, las interacciones se pueden dar entre regiones distantes de la molécula, con lo cual en el espacio van a adquirir también una estructura tridimensional. Aquí tenemos lo que es, una estructura tridimensional en forma de L invertida, que esta L invertida corresponde a esta estructura secundaria, y este es un RNA de transferencia. Bueno, pues las propiedades de muchos RNAs se basan en la posibilidad de obtener distintas estructuras secundarias, distintas estructuras terciarias, y además, como vamos a ver, luego veremos una gran variedad, en su capacidad para interaccionar con proteínas. En esto se va a basar la funcionalidad que van a presentar estos ácidos ribonucleicos. Si hemos hablado de los años 60, podemos pasar a lo que serían los años 70 y 80. Aquí se hablaba de las funciones emergentes y se habla también de la nueva era del RNA. Llega a ser tan importante que la nueva era del RNA se hace eco como portadas de revistas científicas. O sea que aquí tenemos esta portada dedicada en ese momento al RNA. Esto va a pasar a lo largo de muchos años. Y en este caso, además de RNA mensajero, de transferencia y ribosomal, pues ya se ve que el RNA desempeña otras funciones. Por ejemplo, bueno, pues van a desempeñar una actividad catalítica, los ribosomas, las ribocimas, van a haber RNAs denominados antisentidos que regulan la expresión génica, etcétera. De estos iremos viendo algunos. Si nosotros pasamos ya a años posteriores, lo que se ha hablado es del nuevo milenio, porque en este caso aparecen los RNAs, se describen los RNAs con funciones reguladoras. Entonces, esto ya amplía bastante la función de lo que serían los RNAs. Lo que se ve es que hay genes en eucariotas que codifican para unos RNAs que son pequeños, relativamente pequeños, y que van a desempeñar un papel regulador. A estos RNAs se les conoce, ahora lo veremos, como RNAs no codificantes. Entonces, también se habla, además de este nuevo milenio, uno de los calificativos es un mundo en expansión de los RNAs no codificantes. Bueno, de ahí que tenemos muchísimas moléculas, es como querer presentar en una conferencia pues todas las funciones que desempeñan las proteínas, pero aquí vamos a hacerlo con los RNAs. Y por ejemplo, si hemos hablado de portadas, pues aquí está una estructura de una ribocima, aquí tenemos una portada con un RNAi, que ya veremos lo que es, o aquí una portada en el año 2009 con un ribosoma, una subunidad de un ribosoma. Bueno, todo esto, desde que hemos empezado, lo que tiene que dar cuenta es de la gran versatilidad funcional y la importancia de todas estas moléculas. También, por ejemplo, para que veamos los calificativos que se utilizan, se puede utilizar el término de un universo cambiante del RNA.
porque siempre se han ido incorporando. Y vamos a seguir más o menos este esquema para ir presentando los distintos RNAs. En principio, a partir del DNA y en función de sistemas enzimáticos, podemos obtener el RNA mensajero, donde reside la información genética, y podemos tener también otros RNAs que ya no reside la información genética. Entonces, a estos se conocen como RNAs no codificantes, con las siglas NC. Y dentro de estos tenemos los dos primeros que se conocieron, que ya los he comentado, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Estos dos van a participar en el proceso de biosíntesis de proteínas. Pero aquí tenemos otros tipos que se fueron descubriendo, por ejemplo, la función de los RNAs como ribocimas. Pues aquí tenemos dos ejemplos, vamos a poner la ribonucleasa P o, por ejemplo, el propio ribosoma. Por ejemplo, algo que nos pueden sonar, los telómeros, que son críticos contra el envejecimiento. Pues hay un RNA que va a estar controlando lo que sería el proceso. Hay un RNA que va a estar controlando la longitud de los telómeros. También hay RNAs denominados guías, unas moléculas quiméricas, tmRNA o el cis y el tis, que estos corresponderían a RNAs algo más largos. Y lo que se describió también por aquellas épocas son la presencia de unos RNAs pequeños en ciertos procesos, como los RNAs pequeños nucleares, los nucleolares y, bueno, últimamente ha tenido una gran importancia lo que son los RNAs silenciadores o los microRNAs. Entonces, vamos a ir pasando un poco por todos estos ejemplos y viendo la función, en algunos casos, de estas moléculas. En 1989, dos investigadores reciben el premio Nobel por el descubrimiento de las propiedades catalíticas del RNA. Es decir, los RNAs pueden ser o funcionar como enzimas. Bueno, su lección fue ruptura enzimática del RNA por RNA, es decir, el RNA podía modificar una molécula de RNA, la podía romper. Eso es una actividad enzimática, porque es romper un enlace químico entre dos nucleótidos. De todos los que ellos describen hasta ese momento, y esto corresponde a una tabla de su lección, en la recepción del premio Nobel, aquí tenemos el RNA M1, que es por el que vamos a empezar a hablar, y luego estos que corresponden al grupo 1 y 2 de intrones, que solamente los mencionaremos y el papel que tienen. Pero vaya, ya hay bastantes ribocimas en este caso. El término que se utilizó fue de ribocima y proviene de, que son enzimas cuya naturaleza es de ácido ribonucleico, pues serían las ribocimas. Aquí tenemos representada una muy sencilla para que veamos cómo funcionan las ribocimas. La ribocima sería una secuencia de RNA con una determinada estructura, como hemos comentado antes, es esta que está coloreada en rosa, y va a actuar sobre un sustrato. Ese sustrato es también un RNA. Entonces aquí tenemos el RNA sustrato que va a estar coloreado en azul. Bueno, para que la enzima, la ribocima, sea capaz de romper o producir un corte que rompería este sustrato y rompería este enlace, lo que tiene que haber es lo que se denomina un apareamiento. Hay un reconocimiento de la enzima, que es una cadena de RNA, con un sustrato que también es RNA. Bueno, en realidad a las ribocimas se le han asignado distintas funciones. La función más conocida y la primera fue la de actividad endonucleásica, que sería esta, coger un RNA y romper un enlace fosfodiéster. Como sustratos solamente hay o RNA o DNA. También, por ejemplo, son capaces de polimerizar el RNA, pero una cadena de RNA pueden hacerla más larga, pueden catalizar reacciones de transferencia de nucleótidos y otras. Entonces, una característica importante de las ribocimas es que como sustratos, los sustratos suyos son siempre ácidos nucleicos. O sea, las proteínas, lo que son las enzimas, tienen una gran diversidad de sustratos. Por ejemplo, pueden catalizar
unas reacciones de ruptura de cadenas polipeptídicas, una síntesis de cadenas polipeptídicas, pueden catalizar reacciones de fosforilación, pero no van solo sobre proteínas, también pueden coger la glucosa y modificarla, fosforilarla para el metabolismo. Pero aquí hay esta diferencia, aquí lo que utilizan estas ribocimas como sustratos principalmente son RNA y DNA. Solamente hay una actividad que, bueno, se da sobre un RNA, pero es esta actividad conocida como aminoacilestearasa, que es un RNA, el de transferencia, que porta un aminoácido y pueden cortar ese enlace, pero también siempre trabajando sobre moléculas de RNA. Sobre estas ribocimas, bueno, pues se describieron, además de estas de cabeza de martillo, que ahora ya hay muchos modelos, pues hay unas que están implicadas en la autoeliminación de intrones, veremos el proceso que es, el propio ribosoma, etc. Lo que hay que destacar es que su eficiencia catalítica es mucho menor que una enzima de naturaleza proteica, se calcula que alrededor de 1000 veces menor que la de una enzima proteica, entonces, bueno, pues son menos efectivas y son como enzimas más primitivas. Bueno, vamos a poner el ejemplo de una enzima. Estas serían unas moléculas de RNA de transferencia que se tienen que madurar, es decir, tienen que adquirir una determinada estructura para que sean activas. Y uno de los procesos, rupturas químicas que se producen en esta modificación, es la eliminación de todo este fragmento. Bueno, pues hay un sistema enzimático que se conoce como ribonucleasa P, que la actividad, dice, perfila el extremo 5' terminal de un RNA de transferencia precursor, es decir, va a romper este enlace fosfodiéster entre estas dos bases. Cuando se estudió la ribonucleasa P, que era una enzima que se conocía desde hace muchos años, se vio que en su constitución tenía una proteína y además de eso un RNA, el RNA M1. Que no es un RNA muy grande, tiene pues alrededor, no llega a 400, 377 nucleótidos. Y siempre se había achacado a este complejo proteína-RNA, pues a la proteína la actividad enzimática para cortar. Y se decía que el RNA lo que hacía era mantener la conformación de la enzima. De alguna manera esa interacción mantenía que la cadena polipeptídica tuviese esa propiedad. Bueno, pues lo que se vio después es que no es así, sino que la actividad catalítica reside en el RNA, es decir, es al revés. Ahora, la cadena polipeptídica tiene que funcionar para algo, entonces la enzima sin la proteína, es decir, la ribocima, también podría catalizar la reacción, pero lo que se requerirían entonces son unas concentraciones salinas muy altas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sustrato con cargas negativas, va a ser un RNA, el de transferencia, y la propia enzima también tiene cargas negativas, por lo tanto habría repulsiones. Entonces, lo que va a hacer la proteína es sustentar la conformación del RNA, ya que es una proteína básica, y lo que haría sería reducir esas repulsiones de carga que se podrían dar, y de esta manera la ribonucleasa P puede funcionar. Aquí hay un esquema de lo que sería la ribonucleasa P. Este sería el RNA sustrato y aquí tenemos el RNA de la ribonucleasa P y aquí un trozo de cadena polipeptídica. Pero no es así de sencillo, esto es una estructura muy simple. Si nosotros analizásemos cómo son estas enzimas, por ejemplo, en eucariotas, tendríamos un RNA tan complejo como este, con estas estructuras secundarias, estos apareamientos, y luego, bueno, pues aquí vemos que se establecen interacciones también entre estas regiones y es lo que le da una determinada estructura ya tridimensional. Y además de eso, por ejemplo, en este caso le van a acompañar entre 9 y 10 subunidades proteicas. Es decir, que va a ser un complejo realmente complejo, lo que catalice solamente la ruptura de ese enlace fosfodiéster. Esta fue la primera de las ribocimas descritas, pero también, bueno, pues más adelante se describieron otras ribocimas, tanto es así que en 1993 recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos de los genes mosaicos y eliminación de intrones. En esta eliminación de intrones es donde también se describieron más ribocimas. Bueno, ¿qué es este gen mosaico? El gen mosaico es un gen en el que la secuencia completa no va a aparecer en el RNA mensajero final. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en verde tendríamos el RNA mensajero final y ese RNA mensajero procede de cuando un determinado gen, que sería este gen en gris, se ha leído.
pero bueno, si el DNA se va leyendo, el RNA que se obtiene tiene los mismos nucleótidos que el DNA, sin embargo en la maduración no. Pues eso quiere decir que ese RNA primario que se obtiene pierde una serie de secuencias. Entonces, cuando se hacen estos experimentos que se conocen de hibridación, lo que se puede observar es que toda esta secuencia, aquí como A, no está al final en la molécula madura. La B tampoco, la C tampoco, etc. Entonces, a estas secuencias que no aparecen en la molécula final madura se conocen como intrones, y normalmente los intrones son los que se eliminan. Y si nosotros eliminamos esta parte, si cortamos un trozo, nos quedan dos trozos que tenemos que unir. Entonces, esos trozos se conocen como exones y el proceso será el de fusión, es decir, son eliminación de intrones fusionándose los exones. Entonces, en eucariotas no hay una colinealidad entre la secuencia del DNA y, sobre todo, la del RNA mensajero maduro. Entonces, toda la información no aparece en el RNA maduro porque la que no se requiere se ha eliminado en ese proceso de eliminación de intrones. Se han descrito distintos mecanismos. Bueno, aquí tendríamos la representación de un intrón, que sería, bueno, pues un trozo de RNA, esto sería un intrón y esto sería otro trozo de RNA. Estos dos, el coloreado en azul y amarillo, corresponden a los exones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A estas reacciones se denominan de corte y empalme. Lo único que tenemos que hacer es cortar por dos posiciones y empalmar. Ahora, eso pues va a través de distintos mecanismos que no vamos a ver. Lo que es importante es que en este mecanismo de eliminación de intrones, en el que es un proceso de autoeliminación, es decir, sería una actividad ya catalítica propia de estas moléculas, van a describirse también ribocimas, no por la propia modificación que se dé en esta autoeliminación de intrones, sino porque cuando se eliminaban estos intrones, algunos de ellos, y fueron de los primeros experimentos, se vio que tenían esas regiones que se eliminan, que tenían actividad catalítica. Bueno, y además aquí dejamos esta parte que sería de la justosoma, que luego también comentaremos, pero de ahí también salieron descritas algunas actividades o ribocimas. Bueno, vamos a pasar a una fecha más reciente, al 2009, donde 3 investigadores reciben el premio Nobel por los estudios sobre la estructura y función del ribosoma. ¿Por qué se les ha concedido el premio Nobel? Porque ha permitido delimitar muy bien cómo son las relaciones entre los RNA ribosomales y las proteínas que constituyen el ribosoma. Entonces, si nosotros nos fijamos en estas imágenes, son la subunidad mayor, es la subunidad mayor del ribosoma resuelta a 9 angstroms con una resolución de 5 o con una resolución de 2,4. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, pues que vamos ganando en lo que es definición. Tanto es así que aquí podemos ya distinguir estructuras de cadenas polipeptídicas y luego la estructura del RNA que compone esa subunidad del ribosoma. Bueno, aquí la tenemos, por ejemplo, una subunidad del ribosoma. Los ribosomas tienen 2 subunidades, pues una subunidad se conoce como la subunidad 30S y esta es la organización, el RNA está coloreado en gris y el resto van a ser proteínas. Entonces han llegado a detallarse cuáles son las regiones de interacción entre las proteínas y distintas regiones del RNA que compone esta subunidad. No solamente la 30S, que es la más pequeña, el ribosoma tiene otra subunidad, 50S, que es mayor, y como vemos también a la misma resolución, nosotros podemos ver o distinguir los RNAs, que aquí hay más de un RNA, y además las cadenas polipeptídicas. El premio Nobel también se lo concedieron, lógicamente, no solamente por la estructura de lo que son el ribosoma, su contribución, desarrollo de esta estructura, sino también porque han permitido todos estos estudios llegar a identificar regiones de unión, por ejemplo, de antibióticos. Entonces, bueno, pues ahora ya se sabe que un determinado antibiótico se va a unir en esta región del ribosoma. Entonces, por el problema de resistencia a antibióticos y la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos que sean efectivos, bueno, pues ya conociendo cómo es esas zonas de unión, pues se pueden ir modulando la molécula de antibióticos que se vaya a ir utilizando. Bueno, el ribosoma, y por eso viene aquí el ribosoma, se describe como una fábrica de proteínas, pero además lo que se considera es que el ribosoma es una ribocima. ¿Por qué? En el ribosoma se van a formar los enlaces peptídicos y esa actividad
se ha visto que recae en un RNA. Bueno, un RNA que está en esa subunidad mayor que acabamos de ver, el RNA ribosomal 23S, es el centro de la enzima que se conoce como peptidiltransferasa. Bueno, ¿cómo es esta actividad? Las secuencias se conocen, etcétera. Bueno, vamos a verlo con esta animación que es muy sencilla, pero tendríamos aquí el ribosoma con las dos subunidades. Este sería el RNA de transferencia que está leyendo el RNA mensajero, se añade otro RNA de transferencia y se van a unir estos dos aminoácidos. Nos vamos adentrando, aquí tendríamos ya la estructura de los dos aminoácidos, los ataques y la formación del enlace peptídico. Aquí ya tenemos un dipéptido, tenemos metionina y arginina. Esta reacción química de formación del enlace peptídico se ha producido precisamente aquí, en el ribosoma, en la subunidad mayor. Luego hay un desplazamiento, el ribosoma se mueve para que otro RNA llegue a leer otra secuencia, se vuelve a formar otro enlace peptídico y así sucesivamente. Bueno, pues esta actividad, que se conoce de peptidiltransferasa, reside precisamente en el RNA del ribosoma. Este sería una de las características o una de las moléculas que tienen esa actividad del ribosoma. Bueno, otras actividades adicionales están relacionados, por ejemplo, con la formación de unas estructuras. Aquí hay un RNA conocido como RNA 7S, que está implicado en lo que se conoce como el tráfico de proteínas al retículo endoplásmico. Y ahora lo vamos a ver claramente cuál es ese proceso. Este RNA lo tenemos aquí, bueno, poco resaltado, pero una determinada estructura secundaria o terciaria, y vemos que también se asocia a proteínas. En el tipo de proteínas que se asocie, estamos viendo que también tipo de estructura de RNA que tendrán una función. A este complejo se le conoce como la partícula de reconocimiento de la señal. Entonces, vamos a ver de una forma sencilla cómo funciona esta partícula de reconocimiento de la señal. Aquí tenemos un ribosoma que está leyendo un RNA mensajero y se está empezando a sintetizar la proteína. Pero esta proteína es una proteína que tiene que pasar al retículo endoplásmico, es decir, tiene que atravesar esta membrana. ¿Cómo se las ingenia el sistema? Bueno, pues simplemente el ribosoma va a ser dirigido hacia esta localización y la cadena polipeptídica va a entrar. Entonces, ahora vamos a ver. Estas regiones se conocen como las secuencias señales y son las que van a ser reconocidas por esa partícula que contiene RNA. Interacciona RNA con el RNA que se está biosintetizando, con el RNA del ribosoma y además interacciona con una molécula que está en la membrana. Estas interacciones hacen que por una serie de procesos se produzca un poro en la membrana y la cadena polipeptídica que se está sintetizando va a ser dirigida hacia el retículo, hacia el lumen del retículo endoplásmico. Esta región roja es lo que se denomina el código postal. Este código postal solamente le vale a esta proteína para decir que va al retículo endoplásmico. Entonces, un sistema enzimático, la peptidasa, esa señal, la elimina y el ribosoma continúa sintetizando la cadena polipeptídica. Entonces, ya una vez en el lumen del retículo endoplásmico, la proteína se pliega y bueno, allí se decidirá su función. También, por ejemplo, la partícula de reconocimiento de señales reconoce secuencias que están dentro de la cadena polipeptídica. Entonces lo reconocen, se produce un plegamiento, el reconocimiento del ribosoma, aquí pasará lo mismo, interacción, apertura de estos poros, la cadena polipeptídica va a ir pasando, pero en este caso esta secuencia está en el centro, no se va a producir ningún corte, sino que se va a quedar anclada a esa especie de poro, esta secuencia. El ribosoma continúa leyendo esa secuencia de RNA y la proteína va a ser una proteína de membrana. Entonces, esta secuencia es una secuencia que le permite integrarse en esta membrana. Entonces, tendremos en este caso la proteína con una determinada exposición. Entonces, como vemos, el reconocimiento de la señal participa en este proceso que es crítico en lo que va a ser la dirección de las proteínas a distintas localizaciones y todo se basa en la presencia de lo que serían estas secuencias señales. Bueno, también hemos hablado de un RNA de la telomerasa.
en el mismo año también, en el 2009, por los descubrimientos de cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa, se concedió el premio Nobel. Y aquí también participa una RNA. En una de las figuras de uno de los trabajos de una laureada, lo que tenemos es la estructura de la telomerasa y lo que sería el telómero, que son los extremos de los cromosomas. Entonces, esos extremos de los cromosomas se pueden acortar. Entonces, hay unos mecanismos de reparación, lo que sería una reparación del desgaste de los telómeros. ¿Qué funciona en este proceso de reparación? Pues para ir alargando otra vez los telómeros se necesita un molde. Entonces, el sistema enzimático va a ser la telomerasa, pero el molde va a ser el RNA que compone o forma parte de la telomerasa. Entonces, aquí funciona como un molde y esta telomerasa irá incluyendo los nucleótidos correspondientes. Entonces, por un mecanismo complejo, si estos telómeros se van acortando, la telomerasa se une y entonces va incorporando nucleótidos y de esta forma se mantienen en unas determinadas dimensiones la región de los telómeros. Ese RNA o esa telomerasa pues también es complejo y, como siempre, estructura de RNA con unos apareamientos internos y distintas proteínas. Es lo que he comentado, que les va a dar una diferente funcionalidad a cada una de estas moléculas. Otra posibilidad, el cambiar, por ejemplo, lo que es la información genética. Es decir, si tenemos un DNA, obtenemos un RNA. Pero, bueno, fue sorprendente cuando en ciertos sistemas, es un proceso no muy extendido, pero, por ejemplo, en mitocondrias de protozoos, se vio que se modificaba muchísimo ese RNA y que si la síntesis más o menos codificaba para esto, al final teníamos este RNA, es decir, se había incluido algo más, se había remodelado. A ese proceso se le conoce como la edición del RNA y en este también está implicado un RNA guía, que es quien va a dirigir cómo se van a producir esas modificaciones. Entonces, si se ha sintetizado, por ejemplo, esta cadena de RNA, se puede modificar en función de lo que dicte este RNA guía. Entonces, los RNAs guías interaccionan con el RNA mensajero que van a modificar, pero como vemos, estos se quedan sueltos, estos también, nucleótidos no aparean, y entonces se produce la edición del RNA, que consiste en, si aquí tenemos dos nucleótidos, se corta este enlace y se incorporan dos nucleótidos de uracilo. Aquí tenemos 4, se corta este enlace y se incorporan 4 nucleótidos de uracilo. Aquí se elimina un nucleótido de uracilo y aquí, como hay 5, se incorporan 4 nucleótidos de uracilo. Es decir, de un RNA mensajero que tiene esta longitud, hemos pasado a un RNA mensajero que tiene esta longitud, pero nos ha cambiado por completo, porque en este caso vemos que en distintas regiones se han ido incorporando esas secuencias. Bueno, este proceso, ya digo, que se conoce como edición del RNA y se produce gracias a estos RNAs guías, que son RNAs realmente pequeños. También hay otro RNA, que es una estructura quimérica, conocida como tmRNA, que está implicada en lo que se conoce como el rescate de los ribosomas. Bueno, el rescate de los ribosomas porque puede haber un error en la transcripción y obtener un RNA mensajero que no sea funcional, pero el ribosoma empieza a leer. O puede ser que un RNA mensajero se degrade, pero el ribosoma que estuviese leyéndolo. ¿Eso qué querría decir? Si el ribosoma no se libera, estamos perdiendo ribosomas. Entonces, este pequeño RNA quimérico lo que va a hacer es rescatar a esos ribosomas, es decir, permitir que se liberen de esa carga que llevan de ese RNA que es erróneo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues aquí el último RNA, el trozo de RNA, el ribosoma se ha quedado aquí atascado, retenido, y entonces este RNA pequeño lo que va a hacer es ocupar un sitio en el ribosoma y va cargado con una alanina. Entonces, lo que hace es que esta alanina forma parte, este aminoácido forma parte de la cadena polipeptídica. Bueno, aquí lo que va a mimetizar más o menos es la unión del RNA mensajero, el final unido a esta molécula quimérica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues los ribosomas empiezan la lectura y leen lo que sería todo el trozo de RNA quimérico. En este RNA quimérico solamente va a codificar la entrada de alaninas. Entonces, por un lado, el RNA mensajero se va a poder liberar,
porque el ribosoma va a ir leyendo toda esta parte. Y por otro, se obtiene una proteína que está marcada para su degradación. Aquí ha sido un problema que ha existido con el RNA no maduro, no funcionalmente biológico, la proteína tampoco. Entonces el RNA se libera, ya se degradará, y la proteína también queda marcada en este proceso para su degradación. Y también, bueno, pues lo que participa aquí es este RNA que tiene como una estructura de RNA de transferencia y RNA mensajero. Bueno, hay otro caso curioso también de la participación de un RNA que se conoce con el término de impronta genómica. Y entonces este proceso lo que va a intentar es igualar la dosis génica. ¿La dosis génica en qué? Bueno, pues se va a producir la inactivación o la silenciación de un cromosoma X. En este caso en células XX, es decir, hembras de mamíferos. Entonces, en la inactivación de un cromosoma, hembras XX, machos XY, entonces se va a producir esta inactivación con la participación de un RNA que se conoce como el RNA cis. ¿Y qué hace? Bueno, pues este RNA se une o interacciona con un cromosoma X, es un RNA más largo, antes hemos hablado de 377 nucleótidos, luego hablaremos de 22, aquí tenemos 16.000 nucleótidos, pero lo que hace es interaccionar con el cromosoma X y eso hace que vayan unos complejos a esa región y que toda esa región se empaquete en una forma de heterocromatina que no se va a transcribir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo este RNA es impedir que los genes que hay en ese cromosoma X se expresen. Las mujeres tendrán un cromosoma X y los hombres tendrán un cromosoma X también. Bueno, tanto es así, una característica que distingue a los dos sexos que la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional en 1968 lo que hizo fue proponer que esa propiedad se podía utilizar para determinar si un atleta era hombre o era mujer, en todos los problemas que podía haber para determinar el sexo. Entonces se basa simplemente en lo que se denominan la identificación de los cuerpos de Barr, porque el cromosoma X, asociado a ese RNA y formando esta estructura compacta, la heterocromatina, bueno, pues aparece como un corpúsculo de Barr. Entonces, si hay corpúsculos de Barr, era sexo femenino y si no, es masculino. Hoy en día esto ya no se utiliza así, pero se utilizó. Hoy en día pues hay técnicas más modernas, de RT-PCR, etcétera, que se van a utilizar. Bueno, pues ya hemos visto toda esta parte de tipos de RNA, recordemos las ribocimas, la telomerasa, el RNA guía, la molécula quimérica y el de la impronta genómica. Bueno, vamos a pasar a hablar algo de lo que serían esos RNAs pequeños. Aquí hay un mundo también, pero podemos volver al mecanismo que hemos visto antes de eliminación de estas regiones, que hemos dicho, aquí se describieron RNAs catalíticos. Bueno, pues cuando se consideran lo que son células eucariotas, aquí también se describen RNAs pequeños nucleares, porque en este caso el proceso de eliminación de esta región, de este intrón, no es por actividad catalítica que he comentado de corte y empalme. Las reacciones químicas sí, van a ser corte y empalme, pero en este caso este proceso va a estar ayudado por una serie de RNAs pequeños. Entonces esos RNAs pequeños se conocen con RNAs pequeños nucleares y son también los RNAs US, porque tienen un contenido elevado en uracilos. Entonces aquí tenemos uno de 165 nucleótidos, otro de 185 y otros 3. El sistema de eliminación de esta región, que lo vamos a ver en una animación, es sencillo. Cada una de estas partículas, que son complejos de proteína y estos RNAs, se unen a un sitio determinado y luego acercan los extremos y ya se producirán los cortes. Entonces aquí tenemos una micrografía electrónica, esto sería el RNA y esta región de aquí sería esta asociación de todos estos RNAs con proteínas que se conoce como el espliciosoma. Bueno, vamos a ver cómo se produce la eliminación de esta región, que sería el intrón que tenemos que sacar y la participación de esos RNAs pequeños. Aquí tenemos unos sitios de reconocimiento, se va a eliminar todo esto, que es el intrón,
y hay estas partículas que contienen estos RNAs pequeños nucleares que se van a ir ensamblando, van a ir reconociendo ciertas regiones del intrón. El reconocimiento se establece por interacciones RNA-RNA. Aquí han participado dos, una y dos. Ahora tenemos otras 3 ribonucleoproteínas que forman una estructura trimérica. Se van a aproximar los 2 extremos de los exones y se produce unos cambios conformacionales y una liberación de algunos de los componentes y cambios, aproximación de los extremos y ahora la reacción de transesterificación. Se rompe este enlace, ya tenemos el primer enlace roto, y la segunda se va a romper este y van a quedar fusionados los 2 extremos. Es decir, que este es un proceso de corte por 2 reacciones que se conoce como corte y empalme, y ya tendríamos pues eliminado todo este intrón y las dos regiones que están empalmadas. Bueno, otros RNAs, pues también, por ejemplo, hemos hablado de ribosomas. En lo que sería la modificación de los RNA ribosomales participan unos RNAs pequeños que se conocen como RNAs nucleolares, y estos van dirigiendo también la modificación de los RNAs ribosomales. Pero bueno, este sería un ejemplo de los RNAs antisentido, porque este ejemplo tiene, o la descripción de los RNAs antisentido tuvo una gran importancia porque apunta hacia aplicaciones terapéuticas. Aquí los RNAs antisentido son RNAs que tienen secuencias complementarias, algunos RNAs. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos este RNA y lo que tenemos abajo es este es el RNA mensajero y este RNA de aquí, de la parte superior, es el antisentido. Entonces se produce un apareamiento, una interacción entre los 2 RNAs y lo que consigue este RNA antisentido, por ejemplo, es bloquear la entrada del ribosoma a esta posición. Por lo tanto, este RNA no se va a poder leer, no vamos a tener proteína. Entonces, estas interacciones RNA-RNA bloquean la síntesis de proteínas. Entonces, con RNAs antisentido se podría utilizar para, por ejemplo, bloquear la síntesis de alguna proteína que se desee eliminar. Y pasamos ya a la última parte de estos RNAs pequeños. El Premio Nobel de Medicina, de Fisiología, Medicina, se lo dieron en el 2006 por los descubrimientos del RNA de interferencia, o lo que es conocido también como silenciación génica por RNA de doble cadena. Eran 2 investigadores jóvenes y pues se decía también en el Premio Nobel que su aportación podría ser fundamental en el desarrollo de terapias específicas, sobre todo en ese momento se decía también para combatir las infecciones virales. ¿Cómo descubren estos investigadores este proceso de interferencia? Bueno, pues nos tenemos que ir unos años antes, pero no mucho. En 1990 hay un grupo, Jorgensen, que están trabajando con petunias. Trabajaban en bioquímica de plantas, en genética de plantas, y lo que hacían o pretendían obtener petunias de un color púrpura muy intenso. Entonces lo que hacían era inyectarles un TNA de una enzima que da color a las petunias. La idea, pues eso, un color púrpura intenso, introduciendo unos genes exógenos. Pues sorprendentemente no obtenían petunias con más color, sino que obtenían o petunias sin color, por ejemplo, de una roja, cuando aquí se le inserta un gen exógeno, tenían una blanca, o por ejemplo, petunias jaspeadas. Este proceso se le llamó de correpresión, está reprimiendo la expresión de ese color. Y también lo que se vio es que las plantas van a responder a una infección vírica. ¿Por qué? Porque van a degradar específicamente los RNAs virales. Y este proceso se le llamó silenciación génica posttranscripcional o silenciación de genes inducida por virus, porque era una infección vírica y lo que hacía es silenciarse. Pues los 2 autores, Fair y Melo, lo que hacen es describir, el trabajo es simplemente decir un RNA de doble cadena genera una interferencia genética muy potente y específica en un determinado sistema. Aquí es un RNA de doble cadena. ¿Qué es lo que hace o cómo funcionan estos RNAs?
aquí tenemos el RNA de doble cadena. Este RNA de doble cadena es modificado en la célula, se va a cortar por un sistema enzimático, queda más corto. A través de la transferencia a otro sistema se separa una de las cadenas de RNA, aquí es de doble cadena, aquí queda monocatenario, y este sistema va a reconocer un RNA mensajero. Hay que ver que hay una complementariedad entre esta cadena de RNA, que es pequeño, y el RNA mensajero, y esta interacción lo que produce es una ruptura del RNA mensajero, y esta ruptura va a provocar lo que sería su degradación. ¿Esto qué es? No tenemos RNA mensajero, no tenemos proteína, hemos silenciado la expresión génica. Entonces se basa en obtener a partir de RNAs de doble cadena, bueno, pues unos trozos de RNA, son relativamente pequeños, que van a silenciar la expresión de algunos RNAs mensajeros. Bueno, ¿dónde están todos estos RNAs pequeños? Se han descrito en todos los sistemas y se ha descrito como un método de interferencia del RNA, se denominó inicialmente, o silenciación del RNA, o silenciación génica, que inhibe la traducción, incrementa la degradación del RNA mensajero, diana, y bueno, pues se han descrito como reguladores de muchos procesos. Por ejemplo, en la regulación del proceso al desarrollo, en la protección frente a infección viral, esto se describió primero en vegetales, y luego activación o desactivación de distintos genes específicos. Por ejemplo, este sería el mismo esquema. Esto es una de las figuras de la concesión del premio Nobel. Si se produce una infección por un virus, se inyectaría un DNA de doble cadena por los sistemas que hemos comentado. Dicer corta esta región, luego se elimina una de las cadenas y tenemos RIS. Y este RNA es complementario a unas secuencias de RNA mensajero. Entonces, cuando se inyecta un RNA viral, al final lo que se consigue es la supresión de la biosíntesis de proteínas o la degradación del RNA. ¿Qué posibilidades terapéuticas tiene esto? Si eso es capaz de hacerlo un virus, inyectar un RNA de doble cadena y puede controlar de esta forma la expresión de alguna proteína, una posibilidad terapéutica es inyectar RNAs de doble cadena exógenos que seguirían el mismo procesamiento con los mismos complejos, y de esta forma podríamos eliminar o bloquear la expresión de proteínas. Por ejemplo, cuando se produzca una proteína que no se desee, que sea dañina, se podría controlar esa patología con la exposición de estos RNAs, con la inyección de estos RNAs exógenos. El problema es, hoy por hoy, cómo administrarlos todavía, pero desde luego hay muchas empresas farmacéuticas que ya están intentando ver cómo se pueden administrar estos RNAs exógenos, porque, por ejemplo, pueden servir para combatir un proceso tumoral. Bueno, los últimos RNAs que vamos a comentar son los microRNAs. Estos microRNAs son unos microRNAs que desde luego regulan muchos procesos. Son RNAs pequeños, 22 nucleótidos solamente. Se calcula que hay codificados más de 1000 microRNAs y que podrían llegar a regular la expresión de alrededor del 30% de los genes. Es decir, es una regulación con un porcentaje de genes bastante. Estos microRNAs se han descrito relacionados con distintas patologías y, por ejemplo, una de ellas es el cáncer. De tal forma que, solamente para ver una nomenclatura, pues a los microRNAs que desempeñan un papel en cáncer, en lo que sería el desarrollo, la progresión, el diagnóstico, etcétera, se les designa como microRNAs oncogénicos, o el término que se ha utilizado son los oncomir. Bueno, estos RNAs, estos RNAs o microRNAs se van a procesar, como hemos visto antes para los silenciadores. Estos mecanismos es igual. Aquí tenemos un RNA que va a ser bastante grande, por unos sistemas enzimáticos van a cortarlos, tienen que salir del núcleo porque se sintetizan en el núcleo, y fuera en el citoplasma ya van a esos sustratos que van a cortar esta zona no apareada, y luego ya se incorporarán a ese complejo que separa las dos cadenas. Y a continuación, pues el siguiente proceso será o interaccionar
y bloquear la expresión de este RNA, no deja que el ribosoma funcione, o por ejemplo degradar lo que sería esa región. Vamos a ver ya por último lo que serían dos vídeos relativamente pequeños, pero para ver cómo funcionan estos mecanismos de silenciación. Es lo mismo que hemos comentado aquí. Tenemos un virus, el virus tendría DNA de doble cadena que inyecta en la célula, RNA de doble cadena. El RNA de doble cadena va a ser reconocido por el complejo Dicer, lo va a cortar y nos va a proporcionar un RNA pequeño pero de doble cadena. Este RNA pequeño de doble cadena va a ser reconocido por el otro complejo, va a separar las dos cadenas y una se va a eliminar y nos quedamos solamente con una. Y esta cadena es complementaria a un RNA específico, a un RNA mensajero. Entonces, si nosotros tenemos un RNA mensajero, habrá una complementariedad de bases, se producirá un apareamiento y este complejo se encargará de romper al RNA. Si se producen roturas en el RNA, este RNA se va a degradar. Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Con ese RNA pequeño lo que hemos conseguido es eliminar lo que sería la expresión de esos genes. Y este es un último, ya es la última figura que vamos a comentar. Aquí tenemos unas células, un tejido. Nos vamos a centrar en lo que pasa en esta célula. Aquí tenemos el núcleo. Vamos a entrar dentro del núcleo. Este sería un cromosoma. Aquí tenemos ya las dos cadenas de DNA separadas. Se va a producir la transcripción, se abren las dos cadenas. Esta sería la RNA polimerasa, que va copiando. Ahora veremos cómo queda esta cadena polinucleotídica. Este sería RNA. Entonces va a ir copiando. Vemos. Este sería el proceso de eliminación de intrones que hemos comentado antes. El RNA monocatenario, que aún se modifica más. Y ese RNA sale del núcleo hacia el citoplasma. En el citoplasma va a ser leído por los ribosomas y los ribosomas empiezan a sintetizar la cadena polipeptídica. Aquí vemos que los lee uno, luego otro y así sucesivamente. Vemos que se lee muchas veces en los ribosomas. Aquí tenemos también, esto representa las cadenas polipeptídicas plegadas, están por la célula. Y, bueno, posibilidades. Pues inyectar un DNA exógeno. Inyectaríamos un RNA exógeno de doble cadena, se cortaría este RNA. Estos serían esos sistemas que hemos dicho que se asocian y que cortan, vemos, cortan, nos dejan estos fragmentos pequeños. Estos fragmentos pequeños se unen a ese complejo que habíamos comentado que separa las cadenas. Pues aquí se está uniendo el complejo, se van a separar las dos cadenas y una cadena se va y la otra queda unido a el complejo. Aquí tenemos un RNA mensajero que se estaba leyendo por los ribosomas, pero ahora este complejo con este RNA mensajero, con este RNA se va a acercar al mensajero y va a ver cómo se acopla o cómo se aparea. Entonces hay un apareamiento y cuando hay un apareamiento se ha roto, se rompe. Entonces este RNA se va a degradar. ¿Por qué? Bueno, pues hay unas, aquí vemos otra vez la ruptura. Hay unas exonucleasas que empiezan a degradar todo ese RNA. Entonces lo que conseguimos es que se degrade el RNA, por lo tanto no se puede leer y no tenemos ya la proteína. Bueno, y con esto ya, porque esto continúa, pero ya sería más complejo, con esto ya yo creo que hemos dado una batida y un repaso a lo que serían las funciones de los RNAs y a su versatilidad funcional. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.